Bueno, en este video les voy a hablar sobre el float layout. Ya di una breve introducción sobre los layouts, pero ahora vamos a ver cómo funcionan. Lo que voy a utilizar simplemente las clases son JButton y JFrame. Simplemente voy a crear una ventana y dentro de esa ventana voy a crear 10 botones. Estoy heredando aquí de la clase JFrame. Bueno, antes que nada, si no vieron el video anterior, creé una clase a la cual llamé una ventana, la metí dentro de este paquete. Después de esto importé las clases para crear botones y para crear una ventana. Y aquí heredo de la clase JFrame porque dentro del constructor voy a darle las características a mi ventana. Y aquí estoy declarando simplemente a los elementos que voy a utilizar, pero no los estoy creando todavía, porque los elementos se crean con el operador new. Por lo tanto, estos son simplemente los nombres que van a tener nuestros objetos. Del botón, este le voy a llamar botón 1. Botón 1 hasta el botón 10. Vemos. Estoy diciendo aquí que tengo 10 elementos de tipo JButton. Esos son los nombres de mis 10 elementos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo declarar que instanciar. Instanciar es crear objetos y declarar es simplemente darle un nombre. Entonces, después de esto, dentro del constructor es donde voy a crear a mis objetos. ¿Cómo es el constructor? Ponemos public y después el nombre del constructor siempre se llama igual que la clase. Entonces el constructor se llama una ventana. Dentro del constructor es donde voy a darle las características a cada uno de mis elementos. Es decir, voy a crear mis elementos, voy a crear las características de la ventana. ¿Cómo creo los elementos? Pues con el nombre, se llaman de botón 1 a botón 10, botón 1, y luego con new estoy diciendo que acabo de crear un nuevo objeto de tipo JButton. Entonces lo mismo voy a hacer con cada uno de los botones. Yo aquí mismo dentro del constructor pude haber hecho esta declaración, botón 1 al botón 10, pero decidí hacerlo así. Simplemente aquí declaré cada uno de los objetos y aquí los construí dentro del constructor con el operador new. Entonces aquí tengo construidos a 10 objetos de tipo JButton, es decir, tengo a 10 botones. Después de esto lo que voy a hacer es que a cada uno le voy a dar un color, o simplemente así lo voy a dejar. Sí, les voy a poner a cada uno un número. Quiero que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 botones y cada uno le pusimos como argumento el texto que dice 1 al 10. Entonces cada uno de nuestros botones va a tener un número. Bueno, ¿qué es lo que prosigue después? En el video anterior lo que hice fue que desactivé el layout, le puse null, pero en este caso ya vamos a utilizar un layout. ¿Cómo lo vamos a hacer ese layout? Bueno, en el momento en el que yo pongo, recordar que yo había puesto esto, this, punto, o había puesto simplemente set layout y yo había puesto null. ¿Qué pasa cuando yo le pongo null? Bueno, antes que nada tengo que agregar mis elementos al frame. Eso fue lo que hice, agregué a cada uno de mis botones al frame con el método add para que mi ventana tenga 10 botones. Y aquí le di el tamaño a la ventana, aquí desactivé el layout, método setDefaultCloseOperation para poder detener la aplicación al darle en la esquina cerrar. Y aquí con setDisable muestro la ventana. Vamos a ejecutar esto. Bueno, aquí me dice que necesitamos el método main, obviamente. Esta es la llave que cierra el constructor. Dentro del constructor hicimos todo esto. Es decir, aquí abre la llave el constructor y aquí cierra su llave. Fuera del constructor, en la misma clase que se llama una ventana, vamos a poner al método main, porque el método main es el método importante que nos ayuda a ejecutar nuestra aplicación. Es lo primero que se ejecuta, ya lo hemos visto muchas veces. Y aquí vamos a invocar al constructor de nuestra clase que se llama una ventana. Entonces, aquí cierra la llave. Bueno, ahora sí se me va a poder correr el proyecto. Esto es sin layout.
por qué no se me muestra. A ver, ¿qué fue lo que he hecho mal? ¿Qué fue lo que he hecho mal? A ver. A ver. Obviamente no le puse el método setBounce, por eso no se muestran, porque no le he dado ninguna coordenada. Bueno, ¿qué pasa si yo lo que hago es ponerle un layout en vez de ponerlo como null? Aquí le puse set layout null. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces si lo que voy a utilizar es el layout más básico, que es float layout? Pues aquí donde dice set layout, dentro de estos paréntesis voy a poner new float layout, y aquí necesitamos importar a la clase nueva, obviamente. Aquí le estamos pasando como argumento, bueno, estamos creando en el paréntesis un nuevo objeto de tipo float layout, y lo ponemos como argumento en el layout. Lo estamos poniendo como argumento, por lo tanto estoy diciendo que el layout que vamos a utilizar es float layout. Entonces, ahora yo voy a ejecutar mi proyecto. Y observen, yo ni siquiera utilicé el setBounce para darle las coordenadas, no lo he utilizado. Sin embargo, el float layout me acomodó mis componentes de manera horizontal. ¿Qué pasa si yo hago chica la ventana? Vemos que los componentes se me van reajustando, claro, si la ventana lo permite. Y si la hago más grande, mis componentes se reacomodan. Aquí lo que hice fue declarar a más objetos, más botones. Aquí observen, puse coma para continuar en la parte de abajo y he declarado 20 objetos. Bueno, no los he creado todavía, del 1 al 20. Y aquí dentro del constructor ya los construyo con el operador new, y a cada uno le paso como argumento el nombre que va a aparecer, bueno, lo que va a aparecer en ese botón. Va a aparecer el número 11 hasta el 20. Bueno, después de esto los agrego al frame con el método add. Vemos que están los 20 botones dentro del frame. Y aquí el tamaño de la ventana del frame es el mismo, 400 por 400. Y aquí tenemos a nuestro float layout. Vemos que ya no le pusimos null. Entonces vamos a ejecutar esto y quiero que vean ahora cómo queda. Vemos, observen, con float layout mis elementos se acomodan horizontalmente. Si yo hago más chica la ventana, bueno, no más chica, más bien dicho, la voy agrandando, y vemos cómo se van reacomodando los elementos. Observen, miren. Y cuando la voy haciendo más chica, claro, hay un límite de lo chica que la puedo hacer. Cuando la voy haciendo más chica, vemos que los elementos no se cortan como si lo haríamos nosotros sin layout. Los elementos se van reacomodando siempre cuando el tamaño de la ventana lo permita. Aquí se van reacomodando, observen, de 3 en 3, luego de 2 en 2, y ya en el momento en el que, por ejemplo, si yo lo empiezo a cortar así, eso ya no me lo va a permitir, ya no me lo reacomoda, pero de manera horizontal sí me lo va reacomodando, miren. Me lo va reacomodando. Y si así agregara yo más elementos, eso es lo que haría, me lo reacomodaría. Entonces vemos que con el método setBounce nosotros batallaríamos más. Nosotros podríamos tener nuestra aplicación, y si la ejecutamos en otra computadora diferente, entonces nos veríamos en problemas. La aplicación no se vería como nosotros deseamos. Si ponemos a un método que se llama método pack, este método lo que va a hacer es que nos va a ajustar el tamaño de nuestra ventana para que todos nuestros botones puedan caber en esa ventana. Entonces, ahora sí corro esto y vemos que ajustó el tamaño de la ventana para que todos los componentes quepan. Entonces ya no respetó lo que le habíamos fijado nosotros. Entonces este es el uso del float layout. Como les digo, es el layout más básico, pero hay más layouts. Aquí vemos nosotros que si hicimos más grande, con el float layout, si hacemos más grande, más chica la ventana, los elementos lo que hacen es reacomodarse, pero
Sin layout y utilizando setBounce no sucede eso. Lo que pasa es que se cortan los componentes. Y si queremos hacer que los elementos se alineen de izquierda a derecha, es decir, aquí dentro al constructor del flow layout le vamos a pasar como argumento un argumento estático. Es decir, ponemos aquí, recordar que con el punto flow layout es una clase. Y aquí podemos ver esas características. Lo podemos poner en el centro, lo podemos poner a la derecha, a la izquierda. Por ejemplo, aquí yo quiero centrarlos. Ejecuto esto. Bueno, más bien dicho, lo que quiero es como tengo muchos elementos no lo alcanzo a ver, pero voy a quitar unos cuantos elementos, voy a dejar simplemente a 3 elementos. Y aquí vemos que con el método pack nuestra ventana se ajusta para que quepan todos los componentes, ¿sí? Aquí voy a poner center. Y vemos que si yo arrastro esto, nuestros elementos van quedando en el centro. Van quedando en el centro, observen. ¿Sí? Y si yo le pongo aquí lo siguiente, quiero que observen lo siguiente. Observen, miren. Vemos que los elementos van quedando en la izquierda, left, izquierda, van quedando en la izquierda. Si nosotros arrastremos la ventana hacia la derecha, los elementos van quedando en la izquierda. Y si le pongo yo aquí right de derecha, bueno, bueno, aquí quiero que vean lo siguiente, le voy a poner punto nuevamente. Y aquí ya me está diciendo, tenemos este componente que es, me especifica cada uno de los componentes. Aquí me dice, le pongo aquí right y quiero que los componentes siempre me los tengan en el lado derecho, independientemente de que si yo a la ventana la voy aumentando de tamaño, observen. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí en setLayout estoy creando dentro del argumento un nuevo objeto de tipo flowLayout y luego aquí al constructor de la clase flowLayout le pasamos un argumento estático. Esto es un elemento estático porque es un elemento de clase. Entonces, esta es la idea básica de los flowLayouts y la clase flowLayout tiene también sus métodos que iremos viendo más adelante, pero por el momento nos quedamos en que este es el uso que tienen los flow layouts y tienen ventajas usar layouts. Ya luego iremos viendo el bots layouts y más otros layouts. Bueno, nos vemos en el próximo video.